los pronunciamientos de la República Popular China y la Federación de Rusia y exhortó a la comunidad internacional a actuar con determinación para frenar las amenazas guerreristas y preservar la paz mundial. Este es parte del comunicado donde Venezuela condena la agresión de Israel contra Irán y exige el restablecimiento inmediato del derecho internacional. Juan Carlos. Bueno, vamos con el doctor Ramírez López. Doctor, bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Espero que me esté escuchando. Vamos a subirlo a pantalla, por favor. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Espero que tú también. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cuál es la situación de ese principal activo de Venezuela que según Horacio Medina vale unos 12.000 millones de dólares, que comprende refinerías, oleoductos y concesiones en estaciones de servicio? ¿Qué está pasando con Citgo que usted habla con tanta frecuencia, con tanta preocupación por este tema? Sí, es que en verdad es muy preocupante. Es más que eso, es doloroso lo que está ocurriendo con Citgo. Fíjate una cosa, esto lo he repetido tanto que hay gente que me dice, pero ¿hasta cuándo vas a decir? Pero es que están ejecutándonos Citgo como consecuencia de un fraude. ¿En qué consiste el fraude? Muy resumidamente, Venezuela fue demandada por 16 empresas, una en cada oportunamente. Crystalec fue la primera de ellas. Crystalec es una empresa canadiense que tenía una concesión para unas minas denominadas Las Cristinas, por allá por el estado Bolívar. Hugo Chávez las expropió. Una vez que las expropió, la empresa, haciendo uso de un convenio que había firmado Venezuela con Canadá, porque la empresa Crystalec es canadiense, llevó el caso no a los tribunales ordinarios, sino a un tribunal de arbitraje, como estaba previsto en el convenio entre Venezuela y Canadá. Un tribunal de arbitraje que se denomina CIADI. Ese CIADI es un organismo dependiente del Banco Mundial y funciona en Washington. Allí fue la demanda. Cuando Venezuela es llamada a que se presente a contestar la demanda, quien comparece es una persona que no tiene la cualidad, nunca tuvo la cualidad para ello. Un representante que no es tal, un abogado que solamente era un encargado de la Procuraduría, porque la Constitución de Venezuela establece que la defensa de los derechos patrimoniales de la República corresponde de manera única y exclusiva a un funcionario que se denomina Procurador General de la República. Y ese funcionario es tan delicada su designación, tan especial, que para ponerlo en el cargo deben ponerse de acuerdo dos de los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La Asamblea Nacional debe escoger un nombre y llevarlo ante el presidente de la República y si está de acuerdo, lo nombra. Es el único funcionario público que tiene esas características de una doble intervención de dos de los poderes del Estado. Entonces, esas características fueron violadas con el caso de la representación de Venezuela ante el CIADI. Allí compareció una persona que en realidad asumió el cargo como encargado de la Procuraduría. Recordemos, la última persona que ejerció el cargo bajo la programación de la Constitución fue Cilia Flores, porque ella fue designada escogida por la Asamblea Nacional y designada por Hugo Chávez. Pero ella renunció en marzo del 2013. Y cuando renunció, en vez de que se nombrara su sustituto de esa manera constitucional, ella por su propia voluntad designó un encargado, que fue un señor Manuel Galíndez. Ese señor Manuel Galíndez estuvo allí ejerciendo esa representación 13 meses. A los 13 meses él también renunció porque lo nombraron contralor. Y entonces él, que es un encargado, nombró a su vez a un encargado, que fue el señor Reinaldo Muñoz Pedrosa, que entonces vino a ser un encargado del encargado. Imagínate lo inconstitucional que es eso. Bueno, ese señor encargado del encargado fue quien representó a Venezuela en ese juicio ante el CIADI y nos condenaron.
Entonces, por eso yo he dicho que es un juicio fraudulento, que nunca debió permitírsele que avanzara desde allí. Pero avanzó. Entonces, ¿qué hizo Cristal? Y eso fue Cristalet y todas las otras 15 empresas que una por una fueron demandando a Venezuela. Millones y millones de dólares. La segunda fue ConocoPhillips. Fíjate, Cristalet obtuvo una sentencia en su favor por 1.200 millones. ConocoPhillips por 8.500 millones de dólares. ¿No? Y así sucesivamente. Cuando se obtiene la sentencia, Cristalet obtiene la sentencia a su favor del CIADI, agarra y la lleva haciendo uso de un tratado, de un convenio que se denomina Convenio de Nueva York, que está hecho para que puedan ser ejecutadas sentencias de tribunales de arbitraje, puedan ser ejecutadas por los tribunales norteamericanos. Ese convenio de Nueva York, del cual Venezuela forma parte, establece que las sentencias de los tribunales de arbitraje se deben llevar ante el tribunal del distrito, de la Corte Federal del Distrito de Washington, D.C. Y esta corte examina si están llenos los requisitos de ley, si están bien hechas las sentencias de arbitraje, y entonces cita a la parte demandada, en este caso a Venezuela, para que conteste qué opina sobre esa demanda de ejecución. En la Corte Federal de Washington, D.C., el juez citó al representante de Venezuela, que en ese momento era el gobierno interino, que reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, en ese momento del mismo presidente Trump. Entonces citó a José Ignacio Hernández, el procurador que nombró Juan Guaidó, y él no asistió a contestar la demanda. Citó a Carlos Vecchio, porque dijo el doctor José Ignacio Hernández dijo que él había delegado en Carlos Vecchio. Carlos Vecchio tampoco asistió. Entonces fue responsabilidad del gobierno interino no haber asistido. Ellos debieran haber ido y haber alegado allí la ilegalidad de la sentencia, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué hizo el juez del distrito de Washington? Dijo, bueno, como no nadie vino a contestar, pues voy a conceder la petición de Cristalet, ejecútese la sentencia y la manda al tribunal de Delaware. Y le dice al juez de Delaware, mire, ejecute esta sentencia al tribunal de arbitraje que han condenado a la República Bolivariana de Venezuela. Entonces el juez de Delaware también hace su parte. Y la parte demandante dice, mire juez, pero es que como Venezuela no es reconocida aquí en los Estados Unidos por el gobierno y Venezuela tiene una propiedad aquí en los Estados Unidos que se llama Citgo, que aunque es una empresa norteamericana registrada en los Estados Unidos, es lo mismo que Venezuela. Porque ellos disponen, fíjense que el gobierno interino le dicen al juez, el gobierno interino de Juan Guaidó dispone de todo el patrimonio de los bienes de ese Citgo para sus cosas, para su funcionamiento. Eso quiere decir que es propiedad de Venezuela. Y entonces ahí entra en funcionamiento la tesis de alter ego, que en resumen es el otro yo. Citgo viene a ser el otro yo de la República Bolivariana de Venezuela. Y entonces el juez de allá de Delaware, el doctor Leonard Starr, dice, bueno, yo autorizo que las sentencias del CIADI y del CONOCO y de todas las cosas se ejecuten contra Citgo. Citgo no formó parte del juicio de arbitraje, no tuvo nada que ver, no tuvo derecho a defenderse. Es otro abuso, por más que sea, es un abuso del juez Leonard Starr, porque él ha debido decir, bueno, sí, pero aquí no, este Citgo no formó parte de aquel juicio original. Nada, ni tampoco hubo quien le dijera eso. Venezuela estaba indefensa. Y así entonces condenaron a una por una a todas las sentencias, a pagar todas las sentencias del CIADI. Y ese es el trámite. Doctor, le voy a pedir que me permita de ir a un encuentro con nuestros queridos patrocinantes y al retorno avancemos un poco más en el estado del juicio, porque Horacio Medina publicó en su cuenta, en una cuenta en Instagram, lo revisé en su cuenta en Instagram y no aparece el video donde él dice, bueno, que la salud de Citgo, económicamente la empresa está bien, que la empresa es importante, pero también ha dicho que no es que Citgo estaba en riesgo de perderse, estaba perdida desde el año 2019. Yo sé que usted es crítico de esta postura de Horacio Medina y yo quisiera escuchar sus opiniones al retorno. Ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Carlos Ramírez López, el doctor Ley.
Vamos a ver, con el doctor Carlos Ramírez Torres estamos, digamos, intentando llegar al momentum, pero necesitamos esta narrativa que él nos está haciendo para conocer lo que está pasando con el principal activo petrolero de Venezuela, un país absolutamente petrolero en el exterior, en territorio norteamericano. ¿Es cierto que estaba perdida Citgo, doctor, como dice Horacio Medina, o se pudo evitar que la figura del alter ego, el otro yo, operara en este caso? No es cierto que Citgo estuviera perdida con anticipación a su gestión. Es decir, estaba comprometida, por supuesto. Estaba comprometida Citgo porque sobre él estaba pesando toda esta cadena de sentencias fraudulentas que se habían emitido contra Venezuela, que estaban intentando cobrar contra Citgo. Pero ¿por qué digo que no estaba perdida? Porque ha podido defenderse demandando y reclamando la nulidad de esa sentencia del CIADI. Pero ¿sabe por qué no lo hicieron? Una cosa increíble, porque quien podía reclamar eso fue el gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, la primera presidencia del presidente Trump. Trump reconoció al gobierno de Guaidó y Guaidó nombró como abogado, procurador, al señor José Ignacio Hernández. Es decir, a él le correspondía haber ido al tribunal y haber dicho, mira, esas sentencias son nulas, porque ahí hay un fraude de la representación del país, esto que acabo de explicar. Y no lo hizo. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque este señor José Ignacio Hernández, este abogado procurador del interinato, contrató para actuar en nombre de Venezuela en esos juicios a los mismos abogados que tenía Maduro antes, a los que han cometido el fraude. El bufete que cometió el fraude se pasó cuando salió el gobierno interino, se salió del representar al gobierno Maduro a representar al gobierno Guaidó. Entonces, claro, ese bufete no iba a decir, es que yo fui el que dejé que ocurriera todo ese abuso y esa ilegalidad. Por eso no atacaron eso. Y esta gente no observaba una cosa que estaba tan nítida, tan clara. Entonces, no es verdad que ya estaba perdido. Había una defensa inmediata que ejercer y no la ejercieron. De manera que el gobierno interino de Juan Guaidó es altísimamente responsable de lo que está ocurriendo hoy. Claro, sin demeritar de la responsabilidad que le corresponde al gobierno de Hugo Chávez de haber cometido aquellos abusos expropiatorios. Entonces, el uno hizo una cosa y la otra permitió pues que terminara de cumplir el atropello contra Venezuela. Ahora, le voy a hacer una pregunta, doctor. ¿Cuál es la situación en este momento, cuando ya creo que se acerca una subasta definitiva? Horacio Medina ha dicho que el gobierno norteamericano pudiera salvar Citgo, pero allí funciona un Estado de Derecho, por lo menos todavía funciona un Estado de Derecho. ¿Qué pudiera pasar en este caso? Yo he venido diciendo a Horacio Medina desde años atrás, porque este es un problema que no es de ahorita, y desde años atrás yo vengo ocupándome de esto. Le he dirigido cartas públicas a Horacio Medina y le he dicho, señor Horacio Medina, la defensa clara es demandar la nulidad de los juicios del CIADI por las razones que acabo de explicar, y él nunca ha hecho caso. Él ha gastado, según hubo una reunión de una comisión de la Asamblea Nacional que presidía Guaidó, en donde enrostraron al procurador del interinato haber gastado un dineral en defensas de abogados sin haber obtenido ningún éxito. 50 millones de dólares se gastaron en abogados. Y bueno, cosa tan simple. Yo le dije a Horacio Medina en 2 artículos de prensa publicados tuvieron mucha resonancia. Señor, yo le ofrezco a usted apoyarlo. Yo no estoy buscando dinero. Con sus mismos abogados, permítame llevar ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos como ciudadano esta defensa de la no representación que tuvo Venezuela en el juicio de CIADI. No me contestó. Es como que si estuviera interesado en que se mantuviera las sentencias contra el país. Él es responsable y él tiene una alta responsabilidad, Horacio Medina, en lo que está ocurriendo. Fíjate que Horacio Medina dice, no, pero ¿cómo es eso? Nosotros
nosotros no estamos haciendo lo mismo que hacía el gobierno de Maduro con Citgo y con sí, eso quedó demostrado en el juicio que se siguió por ante el tribunal de Delaware, que estaba disponiendo el gobierno de Guaidó de los dineros que producía Citgo. Ahora, ¿quién es el jefe de Horacio Medina? ¿A quién responde Horacio Medina? Porque el gobierno interino de Guaidó ya no existe. Yo no sé si esa asamblea, lo que quedó del 2015 de la Asamblea Nacional, todavía tiene una competencia sobre eso. O sea, ahí hay algo que debería tener el país, por lo menos el derecho a saber cómo está funcionando eso. Has tocado un punto alto. No hay Asamblea Nacional del 2015. Eso se extinguió. Yo recuerdo que a petición del mismo Henry Ramos Alú, por Acción Democrática, dijo, mira, esto no puede seguir. Esta asamblea ya cumplió su periodo y se extinguió. No hay presidente encargado. No hay nada. El único presidente que tenemos, que fue electo en junio del año pasado, que es el doctor Edmundo González Urrutia, no se ha querido juramentar. O sea, no tenemos una representación legítima de Venezuela. No tenemos quien hable por Venezuela. Entonces, ¿cuál es la situación? Estamos en un estado de indefensión absoluta, total. Es como que estuviera allí a la libre, que quien quiera agarrar un pedazo de las cosas venezolanas, pues que la agarre. Es suyo, ¿no? Esa es la situación de lo que está ocurriendo. No tenemos Asamblea Nacional legítima. Como tú bien dices, se extinguió, la de 2015 se extinguió. No sé, ¿a quién le responde Horacio Medina? ¿A quién? No sabemos a quién él le está respondiendo. Él dice que está manejando muy bien los dineros. Por eso yo le pregunté ayer en un video que me ha venido a contestar. Ayer me contestó sin nombrarme. ¿Por qué usted? ¿Para quién está trabajando usted? Porque usted ha hecho un video diciendo que ha hecho una gestión muy buena, que hay muchísimo dinero que usted ha producido en Citgo, que están resguardados 3.000 millones de dólares. Yo le pregunto, ¿para qué es ese dinero? ¿Para quién? Para los que van a rematar Citgo, ¿será? Porque usted no ha querido ni siquiera atender los reclamos de los trabajadores petroleros del despedidos de PDVSA el 2002 y el 2003, que los despidieron y nunca les pagaron sus prestaciones. Ni siquiera ha podido atender eso. No, entonces él dice, no, porque yo no puedo disponer de los dineros de Citgo, porque eso está a cargo de la autoridad norteamericana, de la OFAC. Pero ¿de dónde sacó usted o de dónde sacó Guaidó 71 millones de dólares para pagar intereses de los bonos PDVSA 2020 que la misma Asamblea Nacional había declarado nulo? Doctor. Nulo. ¿Cómo le abona 71 millones de dólares de intereses a esos bonos nulos? ¿De dónde sacó ese dinero Guaidó? De que se lo dio usted. Usted se lo dio. Usted, Horacio Medina, le dio ese dinero a Guaidó. Y como ese, muchísimas otras cosas que hicieron. ¿No? Ahora, doctor, ¿es posible salvar Citgo o ya Citgo va a ser dueña? Las acciones van a pasar a formar parte del patrimonio de las empresas que participan. Yo he estado diciendo que hay una bala de plata. Eso lo vengo diciendo también hace rato. ¿Cuál es la bala de plata? Esta. La nulidad de esos juicios CIADI por falta de representación de Venezuela. Eso no se ha alegado nunca en ningún tribunal de los Estados Unidos donde ha transcurrido el caso. Ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se puede demandar, se ha podido demandar. Ya ahorita no sé, ya estamos a la orilla del barranco. Entonces, se ha podido decir, mira, esos juicios son nulos, la justicia norteamericana está siendo utilizada para ejecutar un fraude. Vamos a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que le ponga un alto a eso, frene eso. Yo creo que siempre se puede hacer, todavía se puede hacer. Y es una autoridad que seguramente... ¿Y cuánto tiempo nos queda para hacer? Ahora, la última decisión del juez ha sido pasar el caso hasta el 18 de agosto para que el presidente... Tú sabes que hay una ley en los Estados Unidos que obliga a que este tipo de situaciones se someta a la voluntad del presidente de los Estados Unidos. Hay una comisión que tiene que revisar el caso a ver si atenta contra los intereses norteamericanos, lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, y esa comisión emite un dictamen.
ese dictamen va a manos del presidente de los Estados Unidos, quien dice, sí, siga el curso, remátese o no. Yo prohíbo porque los intereses norteamericanos están en juego, la seguridad interna de los Estados Unidos. Y yo le he dicho a Horacio Medina, he dicho, la seguridad interna de los Estados Unidos está comprometida porque son 5.000 estaciones de servicio que piden gasolina al pueblo norteamericano. ¿Cómo no tiene que ver? Sobre todo en esta situación mundial de conflagración que hay tan terrible y delicada. Más que nunca debería poder pedírsele al presidente de los Estados Unidos, detenga eso, no dé la licencia. En ese trance estamos. El juez acaba de ordenar la paralización para que esa comisión expida la licencia. Necesita una licencia. Y esa licencia la da ese comité, da su opinión y se la pasa al presidente Trump, que quedamos en manos de él. Yo le he hecho un llamado a María Corina Machado, sobre todo a ella, que mantiene relaciones estrechas con los dirigentes de los Estados Unidos, para que le pida que detengan ese crimen de quitarnos hijos. Bueno, doctor, le agradezco de todo corazón al doctor Carlos Ramírez López, el doctor Le, que nos haya acompañado en esta parte del programa analizando este tema del principal activo que nos queda en el exterior, que tiene altas probabilidades de perderse si el presidente norteamericano no interviene y detiene la subasta. Doctor, muchísimas gracias. Un verdadero placer haber compartido con usted. Muchas gracias a ti por tu permanente preocupación por este problema que en verdad nos atañe a todos. Dios acompañe a Venezuela. Amén, amén, doctor. Vamos a un